Bueno, vamos a hablar acerca de eso, del esguince de tobillo. Saludamos a Gonzalo Merino, que es kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza, Coquimén. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estoy muy bien acá. Los escucho un poco bajos. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, nosotros con una fritura también en el audio. Bueno, vamos Ahí a ir. lo escucho bien. ¿Nos escuchás mejor? Perfecto, ahora lo escucho perfecto. Bueno, y ponete más cerquita del teléfono también porque no te escuchamos nosotros muy bien. Bueno, contanos acerca de esto, del esguince de tobillo, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, primero que nada, el esguince de tobillo es una de las lesiones por ahí deportivas más frecuentes. Antes que nada, antes de hablar del esguince de tobillo, es importante saber qué es lo que es un esguince. Las articulaciones, que son las regiones del cuerpo que unen dos o más huesos, tienen como medio de unión una estructura que se llaman ligamentos. Los ligamentos son como si fueran cuerdas que unen los huesos y entre sí y permiten que estos se mantengan estables para desencadenar los movimientos necesarios por parte de las articulaciones. Un esguince justamente es una lesión que afecta al ligamento, pudiendo estirarlo sobrepasando su capacidad elástica, lesionándolo, rompiéndolo total o parcialmente y generando alguna que otra lesión asociada. El esguince de tobillo justamente es eso, es una lesión ligamentaria que afecta justamente la articulación del tobillo y bueno, que realmente es la lesión traumática por lejos más frecuente en los deportes de conjunto, en el fútbol, en el básquet, en el vóley. Sí. Y sobre todo es importante conocerla porque es una lesión que muchas veces es bastante infravalorada por la gente. A veces hay esguinces que son demasiado leves y la gente no busca tratamiento y a largo plazo generan complicaciones que terminan alterando la capacidad de movimiento de la persona. Claro, ¿y esto por qué ocurre? ¿Qué haces? ¿Un mal movimiento? ¿Se te torció el tobillo? ¿Cómo es? Y el mecanismo típico del esguince de tobillo es la persona que va caminando, pisa mal y se dobla el tobillo, se le va el tobillo hacia afuera, en realidad el pie va hacia adentro y el tobillo se desplaza hacia afuera. Es el mecanismo típico y desencadena por lo general como síntomas dolor, edema, el tobillo se hincha, aparece una equimosis, que es una coloración de color violeta, y dificultad en el movimiento. Dependiendo de qué tan grave sea el esguince, qué tan grave sea la lesión ligamentaria, es el tiempo que perdura la dificultad que presenta la persona, la presentación del dolor y la presentación de los otros síntomas, ¿no? Claro, claro. Y esto te dificulta de caminar, ¿no? Apoyar el pie sobre todo. Exactamente. Todo depende de la gravedad que tenga la lesión. Muchas veces la persona post esguince puede seguir caminando, en otras ocasiones tiene impotencia funcional, incapacidad para la marcha, tiene dificultad para pisar, y siempre cuando ocurre estas lesiones, sobre todo en el ámbito del deporte, es importante descartar la presencia de otras lesiones que pueden estar asociadas al esguince de tobillo. Claro. Sobre todo en los esguinces graves suelen asociarse a fracturas, entonces una de las cuestiones que se suelen indicar cuando una persona tiene un esguince y sospecha que este es grave, es una radiografía para poder descartar la presencia de alguna lesión asociada que genere más complejidad al cuadro. Claro, el que hace deporte y le pasa esto, la verdad que es un garrón. Sí, en realidad no es una lesión que en sí es tan compleja en su rehabilitación, sino que es una lesión que hay que tenerla en cuenta y que hay que actuar y rehabilitarlo lo más pronto posible para retomar lo más rápido posible claro. a la práctica deportiva. ¿Cuánto tiempo más o menos estás parado? Y todo depende de la gravedad del esguince. Claro, sí. Si el esguince es un esguince leve, el esguince se puede dividir en 3 tipos: grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es aquel esguince en el cual el ligamento solamente se estira, por decirlo de una forma simple. En el grado 2 el ligamento se rompe parcialmente y en el grado 3 el ligamento se rompe totalmente y suele estar asociado a fracturas. Si es un grado 1, la recuperación es súper rápida. La persona aproximadamente en un mes, dependiendo de las características propias de cada uno, puede estar realizando sus actividades normalmente y cuando es un grado 3, dependiendo de las lesiones asociadas, la rehabilitación puede extenderse por más de 3 meses. Claro, y una cosa, apenas ocurre, hielo solo, viste que hay algunas indicaciones que dice que para hacer el shock tenés que hacer primero hielo y después un paño caliente. Sí.
viste que van cambiando las formas de tratamiento. ¿Qué es lo que se sugiere hoy por hoy? Perfecto. En la actualidad, lo que se sugiere ante una lesión traumática aguda, como es el esguince de tobillo, es tratar de disminuir la carga sobre la articulación, colocar hielo durante un tiempo moderado. Antiguamente se le indicaba aproximadamente más de 20 minutos de hielo, ahora se sabe que por ahí no es tanto lo que hay que colocarlo, por ahí un poco menos de 10 minutos, solamente por un efecto analgésico que genera el hielo. Utilizar algún elemento compresivo, tal vez como alguna tobillera o una venda, disminuir las cargas y tratar en lo posible, luego de que sucedió ese momento agudo de la lesión, tratar de mantenerse lo más activo y comenzar con un proceso de rehabilitación lo más pronto posible. Claro. Actualmente, post-esguince, sacando casos muy graves donde hay lesiones estructurales complejas, como por ejemplo fracturas asociadas, no se recomienda la inmovilización y sí se recomienda comenzar con la rehabilitación lo más pronto posible. Claro. Nosotros los kinesiólogos podemos empezar a tratar ese tipo de lesiones desde el mismo día incluso en el cual se produjo. Entonces, comenzar con la rehabilitación y recuperar la funcionalidad lo más pronto posible es una cuestión bastante importante. Claro, tenemos el llamado de un oyente a ver que tiene una pregunta. Dale. Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando el programa y yo sufrí un esguince hace un par de años y quería saber si queda alguna consecuencia grave con respecto a eso, como ser si queda más sensible el hueso o así, y tengo más probabilidades de volverlo a sufrir. Bueno, a ver, la respuesta. Perfecto. El esguince, en realidad, uno piensa cuando se produce una lesión de este tipo solamente en la lesión estructural, que es la lesión ligamentaria, ¿cierto? Pero el ligamento no solamente, o las estructuras que dan estabilidad a la articulación, no solamente se encargan de dar estabilidad de forma pasiva, sino que también son elementos encargados de enviar información al sistema nervioso, que es el que comanda nuestros movimientos corporales, y esa información es la que permite que los músculos que están cerca del tobillo se activen en el momento justo para dar estabilidad al tobillo. Cuando una persona sufre un esguince, y sobre todo si ha tenido un tratamiento que no ha sido el adecuado, esa capacidad de dar respuesta por parte de nuestro sistema neuromuscular se empieza a ver comprometida. Y a largo plazo puede favorecer a que persistan síntomas. Lo más frecuente es que el tobillo tenga edema persistente, que aparezca dolor ante el movimiento de dorsiflexión, que es el movimiento de llevar el pie, la punta del pie hacia arriba, y que tengas más chance de deslizarte, ¿sí? Volver a doblar el tobillo repetidas veces. Esa entidad se llama inestabilidad crónica de tobillo, y es lo que ocurre cuando una persona tiene un esguince que por lo general no se trata, y desencadena todo este círculo vicioso donde se pierde la capacidad de controlar neuromuscularmente la estabilidad del tobillo y desencadenas más posibilidad de tener esguinces a largo plazo. Claro, ¿Lo importante? Sí. No, decime si vamos cerrando. No, lo importante es saber que todo esto se puede tratar y que la herramienta más grande que tenemos nosotros los kinesiólogos para poder trabajar con ello es el ejercicio. Claro. Y a través del ejercicio nosotros podemos recuperar la funcionalidad del pie, y dependiendo obviamente de la gravedad de la lesión y de las lesiones asociadas, va a ser más simple o menos simple recuperarlo, pero por lo general se recuperan y las personas tienen muy buena evolución después de este tipo de lesiones. Lo que sí no hay que menospreciarla, porque muchas veces la indicación es: te doblaste el tobillo, hacer reposo, colocate hielo y después volvé, y a veces que un kinesiólogo formado en rehabilitación musculoesquelético te evalúe y realice una readaptación pertinente a lo que te haya sucedido es súper importante. Claro, tal cual, para que después no vuelva a ocurrir. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad nuevamente de poder estar charlando un rato de estas cuestiones interesantes de la kinesiología. Bueno, te agradezco. Ahí escuchábamos entonces a Gonzalo Merino, que es kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza.